de la espiritualidad puritana. ¿Por qué siguen tan importante para leerlos hoy para nosotros? La respuesta a estas preguntas deben ser clasificadas al ir examinando el contenido de los sermones de Ebenezer y Ralph Skinner. 2 como 1 por título, 2 como 1. En un sentido, los sermones de Ebenezer y Ralph Skinner pudieran haber sido escritos de la misma mano. Los hermanos diferían, claro. Los dones de Ebenezer no eran tan destacados como los de Ralph, pero Ebenezer tenía calma, una fortaleza segura que lo hacía un mejor líder. Pero Ralph era más sencillo, más devoto y más experimental que su hermano, y buscaba más de los puritanos para ser guiado. No obstante, la sustancia y el espíritu de sus sermones eran tan similares y permanecían así a través de sus vidas, que podemos examinarlos juntos sin perjudicarlos al uno con el otro. Entonces, Skinner comenzaron a publicar sermones y otros escritos para ilustrar las doctrinas reformadas de la gracia, para explicar la teología de Marro y para venir en contra del legalismo. Sus escritos incluían el énfasis reformado sobre las promesas de Dios, el énfasis puritano sobre la piedad experimental y el énfasis de la segunda reforma escocesa sobre la teología del pacto. Sus sermones resplandecen con las enseñanzas sobre el amor de Dios y los ofrecimientos. Esos ofrecimientos indiscriminados de Cristo en el Evangelio. La exegesis y la homilética. Los Erskine se apoyaron de los reformadores puritanos para ayudar a este género. Lutero y Calvino fueron sus comentaristas favoritos entre los reformadores, y James Dirkham y Matthew Henry entre los puritanos. Algunos estudiosos han opinado sobre los Erskine, que se enfocaron más en las doctrinas que fluyen del texto que la exégesis del texto mismo, vagando en ocasiones más allá de los linderos del texto y que al fin pierden su intención original. Sin embargo, más comúnmente los Skinner mostraron una habilidad exegética considerable en sus sermones, particularmente al exponer textos acerca de la salvación en Jesucristo. Homiléticamente, los Skinner siguieron el estilo puritano sencillo de la predicación. Este estilo de predicación, de acuerdo a William Perkins, hizo 3 cosas. Primero, le dieron el significado básico de un texto de la Escritura dentro de su contexto. Segundo, explicaron los puntos de doctrina sacados del sentido natural del texto. Aplicaron las doctrinas correctamente coleccionadas para la vida y modos del hombre. La primera parte de un sermón de Skinner era por consiguiente exegético, normalmente proporcionando un breve análisis del texto. La segunda parte era doctrinal, indicando y exponiendo alguna doctrina o observación, y la tercera de aplicación. Los Skinner normalmente dividían la tercera parte, a menudo referida como los usos de la doctrina derivada de un texto, en secciones tales como información, la prueba, autoexamen, consuelo, exhortación y consejo. Por ejemplo, en un sermón titulado El deber presente antes del acercamiento de las tinieblas, ya que es basado en el libro de Jeremías, capítulo 13, 16. Da gloria a Jehová, Dios vuestro,
antes que haga venir tinieblas. Ahora, Ralph Skinner ofreció 6 puntos de información, 2 puntos de autoexamen, 5 puntos de exhortación y 6 puntos de consejo. Debido a la naturaleza del texto, no se ofrecieron puntos de consuelo. Este método homilético a menudo conducía a una larga serie de sermones basados en un solo texto. Por ejemplo, 14 sermones ofrecidos por Ralph Skinner sobre la oración, basado en Romanos capítulo 12, en el versículo 12. Búsquelo si quiere. También hizo alguien que me busque Colosenses 2.6 y otro me busque Proverbios 3.12, 30.12. Y otro Génesis 49.10. Vamos a ir un poquito lento, hermano. Yo sé que esto es un poquito complicado, pero vamos bien. Ya. Romanos 12, gozoso de la esperanza, sumido a la tribulación, constante en la oración. De alguna manera podemos sacar, ofrecido, dice por Ralph Skinner, sobre la oración basado en Romanos 12.12. También sacó 9 sermones sobre la vida cristiana basada en Colosenses 2.6. ¿Quién puede nombrar o leer 2.6? Colosenses. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Amén. También tuvo sermones sobre la arrogancia, basados en Proverbios 30, versículo 12. Dice Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado sin inmundicia. Y 8 sermones sobre la congregación feliz, basado en el libro de Génesis 49.10. Génesis 49.10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, los sermones de Skinner combinaban una exposición doctrinal y experimental. Doctrinalmente se enfocaban en los grandes temas centrales del cristianismo: la persona y obra de Cristo, el pecado y la salvación, la fe y la esperanza y la gracia de Dios. Experimentalmente se ocupaban de temas tales como el consuelo, la seguridad, el auxilio en las pruebas y los privilegios de ser cristiano. Ahora, la centralidad de la promesa. Los Skinner eran mejor conocidos por los sermones. Conformándose a la tradición escocesa, se enfocaban en las promesas de Dios. Vayan chupándose, amén. Ahora, la Convención Escocesa de 1560 hablaba de una fe segura en las promesas de Dios. Los escritos tales como la exposición de George de los 12 profetas menores, las grandes y preciosas promesas de Andrew Creel y la gran preocupación de la salvación de Thomas Halliburton, la dieron mucha importancia a las promesas de Dios. Halliburton escribió: Dios se une con nosotros por medio de sus promesas. Pero los Skinner enfatizaron las promesas aún más que estos escritores. Sin embargo, Ebenezer Skinner preguntó:
¿Qué es el Evangelio sino una palabra de promesa? Ralph Skinner escribió: saque las promesas de la Biblia y usted sacará el Evangelio. ¿Cuántos creen que vivimos con las promesas del Señor? Amén. ¿Amén? Todos vivimos con las promesas del Señor. Ese es nuestro alimento. Eso es lo que dependemos de todo, es lo que nosotros necesitamos. Porque el Evangelio y la promesa son uno y son una misma cosa. Los Skinner nunca se cansaron de predicar sobre las promesas de la Escritura. Ralph Skinner escribió: acudiré a la promesa y pondré el énfasis en ella, en un Dios que hace promesas. Ellos encontraban promesas en todas partes de la Biblia. Aún este texto, tales como Juan capítulo 17, versículo 17, que dice, Juan 17, versículo 17, en donde dice: santifícalos, tu verdad, tu palabra es verdad. Son promesas. ¿Quién nos santifica? La palabra de Dios nos santifica. ¿Amén? ¿Usted se puede santificar? No puede. Por medio de la palabra. Como Ebenezer Skinner escribió, todas las historias, profecías y sombras y tipos de la palabra, que son sino una presentación y exposición de las promesas. Este enfoque en las promesas de Dios, por los Skinner, impactó su teología en una variedad de doctrinas fundamentales. Primero, las promesas eternas. Los Skinner predicaron acerca de las promesas enfocándose en la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ebenezer Skinner definió las promesas de Dios como la revelación de su consejo y el propósito de la gracia desde antes que el mundo comenzara. Ralph Skinner personalizó eso, diciendo que las promesas de Dios son una revelación de su gracia y buena voluntad a los pecadores en Cristo. Todas las promesas de Dios proceden de un acto de su voluntad soberana. Por lo tanto, todas las promesas de un nuevo pacto son declaraciones como: yo haré, decía Ralph Skinner. Yo seré tu Dios, quitaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu dentro de ti. Poderosas declaraciones de nuestro Dios, ¿cierto? Comentaba con unos hermanos, amados, que nosotros, nuestra fortaleza depende de la palabra y de la promesa del Señor. Nosotros dependemos del Señor. Amén. No por nuestras propias capacidades, sino de lo que Dios de alguna manera puede hacer para con nosotros. Por eso que no se despegue nunca de la palabra del Señor, porque son las promesas las que nos levantan. Más adelante vamos a ver que tú siempre vas a tener enfermedades, aflicciones, problemas, dificultades en todo lugar y en todas las etapas de tu vida. Y para eso, ¿qué pasa si estás enfermo? Tienes que aplicar las promesas de Dios. ¿Qué pasa si estás en pecado? Las promesas de Dios. Si vives sin culpa, las promesas de Dios. ¿Cierto? Estás enfermo, las promesas del Señor. Desde la perspectiva eterna de Dios, estas promesas solamente se pueden tomadas por los elegidos, pero desde la perspectiva humana, ellas deben ser predicadas a todos los hombres. A todos que respondan a la promesa en fe serán recipientes de ellas. Las promesas son hechas a los elegidos, pero están endosadas o dirigidas a todo aquel que escucha el Evangelio con sus descendientes. Decía los Skinner. Cada oyente tiene el derecho de acceder a las promesas, por tanto, solo los elegidos tienen el derecho de posesión. Solo ellos creerán las promesas de Dios por fe.
en la exposición del Catecismo Menor, en la pregunta 81-84 sobre la pregunta 20. El Dios que hace las promesas desde la eternidad también las cumplirá en el tiempo. Dios no solo habla, sino es uno que cumple, escribió Ralph. Dándole fe a su promesa en esta vida a través de su palabra. A los Skinner le gustó citar Romanos, capítulo 10, versículos 6 y 8. Romanos 10, 6 al 8. Sí. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para caer abajo a Cristo. ¿Sí o no? O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y el 8. Más que dice, cerca de ti, esta es la palabra en tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, para hacer énfasis en que los pecadores no tienen que ascender al cielo para tomar las promesas, porque la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Ralph Skinner ilustraba esto diciendo que cómo fluye el agua de una fuente distante hacia una ciudad por un acueducto y así llevado cerca de la boca de las personas para que puedan tomarla de una llave. Así el agua de vida fluye de la fuente de Dios Trino a través de la tubería de sus promesas en el Evangelio directo a nuestras bocas. La cercanía de las promesas de Dios elimina cualquier excusa para la incredulidad. En su sermón sobre Juan 3:18, la incredulidad inculpada y condenada en el juicio de Dios. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Entonces, Ebenezer Quino dijo: estoy convencido de que si los pecadores reconocerían cuán cercano es Cristo a nosotros, mediante el Evangelio de la salvación que Él ha efectuado, no habría muchos incrédulos entre nosotros. Entonces, la promesa perdura para el futuro. El Cristo glorificado es la promesa eterna de Dios, para ahora y para el futuro, porque Él ascendió y reinará para siempre. El cielo es donde la promesa de Dios alcanzará una perfección completa. Ahora, segundo, el Evangelio como promesa. Las promesas de Dios son medios de salvación, enseñaba la Quilmes, puesto que la promesa y el Evangelio coinciden. La promesa es tan poderosa para la salvación como lo es el Evangelio. Ralph Skinner explicaba esto en sus sermones sobre Gálatas 4:28. Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La promesa preñada. Él decía que así como Isaac nació más por el poder de la promesa que de la naturaleza. Amén. Así los creyentes son hijos de la promesa a través de la promesa eterna de Dios en Cristo. La promesa poderosa y prolífica de Dios es el canal para el poder salvador. En la mente de Dios, la concepción espiritual tuvo lugar en la eternidad, desde que los elegidos eran la simiente de Cristo prometida a Él en el consejo de la paz, como lo dice Isaías 53:10.
¿Cuántos creen que estamos inscritos antes de la fundación del mundo? Amén. Amén. Hay una promesa, y es que obviamente con la ayuda del Señor vamos a creer como hijos de Dios y vamos a llegar a la eternidad. ¿Qué dice? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el arrepentimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la linaje, vivirá con largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por el nacimiento espiritual tiene lugar en el tiempo, el vientre embarazado de la promesa de Dios, el cual no puede abortar, da a luz en la hora de la regeneración mediante su poder, mientras el deleite de Dios es la última causa eficiente de ese nuevo nacimiento. La promesa de Dios es el medio, la causa instrumental. Gloria a Dios. Tercero, las promesas en Cristo. Las promesas son inseparables de Jesucristo. Enseñaron los esquines. Las promesas fueron hechas a Cristo en el consejo de paz, pero él también es su contenido. Ralph Skinner ilustraba la relación de Cristo a las promesas diciendo que la promesa es como una copa, pero Cristo es la bebida contenida por la copa. La fe no solo sostiene la copa de la promesa y mira directamente a ella, es satisfecha solo cuando se bebe a Cristo. Tomar la copa de Cristo con la fe efectuada por el Espíritu ilumina la mente y hace mover la voluntad a ir en pos de Cristo, decía Ralph Skinner. La gloria de Cristo llena el alma cuando Cristo aparece en toda su belleza como Salvador y Señor. La enemistad natural se rompe, la voluntad y los afectos se renuevan. El pecador exclama a Cristo como enteramente precioso y primero entre 10.000. La predicación de los Skinner era enteramente centrada en Cristo y de acuerdo con la predicación cristina reformada. La predicación para ellos era el carro que lleva a Cristo por todas partes del mundo. Como Richard Sibbes escribió, Cristo es la cabeza y el centro de toda la verdad del Evangelio y debemos creer por la cabeza y debemos sostenerla por la verdad. Proclamó Ralph Skinner. En otro lugar dijo, no importa cuán numerosos sean los puntos de verdad, aún la verdad es solo uno y Cristo es el centro de uno. La Biblia es un manantial de verdad para predicar a Cristo, creían los Skinner. Ser centrado en la palabra y ser cristocéntrico son sinónimos, ya que la palabra proclama a Cristo y Cristo proclama la palabra. Como Ebenezer dijo a su congregación, todas las profecías, las promesas, las historias y las doctrinas de la palabra nos señalan hacia quién? Hacia Cristo. Si en tus predicaciones no está Cristo, amados hermanos, estamos mal. Siempre tiene que estar enaltecido el Señor. Al cristiano se le conoce por lo que habla. Según lo que hablas tú es lo que hay en tu corazón. Ahora, las historias y las doctrinas de la palabra nos señalan hacia Él. Como la aguja en la brújula del marinero señala la estrella polar. Nuestra predicación y su audición es en vano, a menos que nos lleve al conocimiento de Cristo y a una relación con Él. Todas las líneas de la religión se interceptan con Él como un centro. Entonces los Skinner presentaron a Cristo en su capacidad y voluntad para salvar y la preciosidad como redentor de los pecadores perdidos. La predicación de Cristo, con la articulación teológica en su grandeza divina y con la
pasión favorecedora fue su carga más grande y su tarea más esencial. ¿A cuánto le gusta predicar de Cristo? ¿A cuánto le gusta predicar la salvación? Amén. En vano. Si a usted no le gusta predicar la salvación, como leía algo antes, tú serás salvo. Si a ti no te gusta predicar el plan de salvación, ¿eres salvo? Así eligieron predicar sobre textos de ambos testamentos que se encontraban en Cristo y el Evangelio. Ellos creían que cada texto conducía a Cristo, ya sea directamente o indirectamente, pero era la responsabilidad del ministro enfocarse en los textos más llenos de Cristo. La Biblia habla de Cristo, ¿cierto? Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de la salvación de Dios. Conversaba con mis hermanos. ¿Y dónde está el plan de salvación, por ejemplo, en Adán y Eva? ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué les entregó? ¿Ah? ¿Con qué lo cubrió? Con pieles de animal. ¿Qué significa eso? Representando al Cordero de Dios. Y Abel y Caín, ¿qué diferencia había entre los dos? En la ofrenda. Uno ofrendó, ¿qué cosa? Cordero, ¿cierto? Un animal, representando el sacrificio de Jesús. Entre el más de Cristo que se encuentra en cualquier texto, esa es la pregunta que hizo el pastor, disculpe. Esa es la pregunta que hizo el pastor. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Por la fe, ¿cierto? Creyendo en las promesas de Dios. Si Dios cubrió a Adán y Eva con esas pieles, ellos entendieron que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Amén. Que se encuentre en cualquier texto. Más la médula y la dulzura, más sabor y dulzura estarán en el sermón para el alma que le conozca. La única salvación, hermano, es predicar a Jesucristo. No nuestro testimonio, no nuestra vida sacrificada, ni los años de servicio en la iglesia, sino tenemos que predicar a Cristo, porque la palabra de Cristo es la que va a salvar. Pero puede hablar de su testimonio, ¿no? Para que por ahí entren en confianza, no descuiden su testimonio, ¿cierto? Pero principalmente es la salvación de Jesucristo. Cuarto, las promesas en el Padre y en el Espíritu. Las promesas son también inseparables del Padre y del Espíritu Santo, enseñado en la esquina. En Cristo Dios mismo viene a nosotros como el Trino Redentor, declarando: yo soy el Señor tu Dios. En tales promesas el Padre será a sí mismo con todos los atributos divinos para salvarnos y para ayudarnos. Así lo hace también el Espíritu, pues Cristo prometió enviar al Espíritu a los creyentes para permanecer con ellos, como le dice Juan 16:7, en adición a su cristocentralidad. Los esquiles también asignaron considerable atención a la persona y obra del Padre, cuyos atributos son presentados en Cristo, y a la presencia y obra del Espíritu Santo, a través de quien Cristo aplica lo que Él ganó para los creyentes. También enseñaron cómo Dios actúa en nosotros, ¿cierto? El Trino Dios, cómo actúa en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ensalzaron al Trino Dios y degradaban al pecador hombre.
Ellos no se preocupaban en dañar la autoestima de sus oyentes en el proceso, porque ellos estaban más preocupados en estimar al Trino Dios, el Padre, que nos creó a su imagen, el Hijo, que restaura esta dignidad a nosotros a través de la redención y la adopción, y al Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos hace su templo. Esta información es fresquita, ¿cierto? ¿Han visto la enseñanza del pastor Diamarte, ¿cierto? Entonces los esquines hubieran considerado los mensajes que levantaban la autoestima del hombre en lugar de centrarlo en el Trino Dios como mensaje de autoengaño. No tenemos nada que estimar en nosotros aparte de Dios y su gracia, y aparte de Él somos caídos, indignos y destinados al infierno. 5. Promesas de toda clase. Dios viene a nosotros en Cristo. Y Cristo viene a nosotros en una riqueza deslumbrante de promesas. Aquellas promesas satisfacen cualquier condición de cualquier creyente. En un sermón, Ralph Skinner listó 50 aspectos de la salvación contenida en las promesas y afirmó que él podía listar mil más todavía. ¿Qué cosas podría desear usted que no estuviera en la promesa? Preguntaba él. Luego contestaba: la promesa contiene la salvación del pecado, de la culpa, de la suciedad del pecado, del aguijón del pecado, del poder del pecado, del fruto del pecado, de la mancha del pecado, de la fuente del pecado y de la esencia misma del pecado. Y aquí promesas de la salvación, de la ira, de la ley, de la justicia, de la muerte, del infierno, del mundo y del diablo y de los hombres irrazonables. Hay salvación de los problemas, de los reproches, de los miedos. ¿Sí o no? ¿Qué dice Dios de los miedos? Que Dios ha puesto amor en nosotros y el temor, ¿cierto? El amor echa fuera el temor. O sea, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿andaremos con miedo? No, ¿cierto? Entonces, de las dudas y de los desfallecimientos, hay devoción, de deserción y del desaliento, de las necesidades y la debilidad, de los agravios y las lesiones hechas a sus nombres o a otros. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando tú eres despreciado? Cuando tú eres despreciado, ¿Cristo no fue despreciado? Entonces, todas las aflicciones del cansancio, la salvación de reincidir y de la apostasía, la salvación de las plagas y de todas las imperfecciones. Hay salvaciones, imperfecciones, hay salvaciones positivas, innumerables y misericordias. La misericordia perdonadora, la misericordia que libra del pecado, la misericordia sanadora, la misericordia conquistadora, la misericordia confortante, la misericordia sustentadora. ¿Habrán promesas para eso? La misericordia creciente en gracia, la misericordia perfeccionadora, la misericordia santificadora para santificar todas las providencias, todas las cruces, todas las relaciones, la misericordia defensora. ¿No nos defiende el Señor? La misericordia fortalecedora, la misericordia ayudadora. Dios nos ayuda, ¿cierto? La misericordia seguidora, iluminadora, avivadora, la amplia misericordia, la misericordia para suplir nuestra falta, ahuyentando sus miedos, cubriendo sus enfermedades, escuchando oraciones, ordenando todas las cosas para su bien,
y la salvación para vida eterna, gloria e inmortalidad. Tremendo Dios. ¿Tienes necesidad en tu vida? Busque la promesa que le pertenece. Por eso que en cada devocional que se entrega a diario, hermano, es para usted. O fue para ayer, o fue para ahora, o va a ser para el futuro. Amén. Y esas promesas, créanlas, amados hermanos. Y alégrese con la palabra del Señor todos los días. No diga que esto no es para mí, hoy el devocional de hoy día no es para mí. Es para todos. Amén. Porque un día te va a hacer falta. Y cuando tú dices amén ahí, Dios te la va a hacer recordar un día. Porque eso es lo que necesitamos. Que nosotros leamos, que la proclamemos para que un día el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, os enseñe, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo no puede predicar a través de ti si tú no conoces la Escritura y las promesas de Dios. Es imposible. Entonces, para el día, hermano, de la aflicción, tiene que estar lleno de las promesas de Dios para que puedas tú ser liberado. Por eso que a veces te tiene que hablar un diácono o un presbítero o el pastor a veces para salvarte de tus frustraciones. ¿Sí o no? Entonces la madurez es entender todas las promesas del Señor. Para que tengas allí en tu chiquera, por decirlo, tu chiquera espiritual, tengas las promesas para salir de esos dolores, hermano, de esas enfermedades, de esas frustraciones, confusiones, pecados. Que Dios nos ayude. Quedó también impresionado por la variedad de las promesas de Dios al predicar sobre Apocalipsis 22:2. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Como dice 22:2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Puede creer eso? Ahora no vamos a caer en la doctrina de la declaración y yo decreto, declaro para ser sano. Pero puede conseguirlo. Podemos ser sanos. ¿Cuántos han recibido una sanidad física? Levante la mano, Gloria al Señor. Así que Dios sana. Si no, yo estaría bajo tierra, hermanos, a medio metro bajo tierra, si el Señor no hubiera sanado, amados hermanos. Y algunos de ustedes también estarían bajo tierra si Dios no hubiese tenido misericordia. Y algunos los tiene sostenidos, a todos los tiene con vida. Que Dios nos ayude a tener sanidad, amados hermanos. Y no solamente sanidad física, sino una sanidad espiritual. Damos gracias que hay un poquito mayor número de hermanos hoy. Las hojas de la obra eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién les dijo que las promesas, como las hojas de un árbol, son tan diversas que no hay valencia, que no puedan sanar? ¿Cuál es su enfermedad o pecador? Sea lo que sea usted, encontrará una hoja en este árbol que le pueda sanar. Doug Skinner concurrió: dígame un caso que la promesa no alcanza. Él preguntaba: ¿las personas deben ser pescados por la promesa del Evangelio? Doug Skinner dijo que el predicador, un pescador de hombres, debe echar un manojo de promesas como ganchos en una línea para pescar a las personas. Los ganchos son de tamaños diversos para pescar a toda clase de personas. Dice usted: soy un pobre gusano insignificante. Pues bien,
Ahí hay un gancho para usted. No temas, gusano de Jacob. O vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. ¿Cuánto nos sentimos tan pequeña voz, hermano? ¿Cierto? Donde tenemos una promesa de que Dios está allí. Antes que caiga, Dios está ahí, hermano, para levantar. O te puede levantar antes o te puede levantar después. La promesa está, Él no se preocupa, hermano, Él no transpira, no se cansa ni suda. Él está justo para cada uno de la necesidad de usted. ¿Está usted afligido y necesitado? Hay un gancho ahí para usted. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Yo Jehová los oiré, yo Dios de Israel, no lo desampararé. ¿Hemos escuchado esa promesa? ¿Es usted una criatura pobre y ciega que desconoce hacia dónde se dirige? Ahí hay otro gancho para usted. Y guiaré a los ciegos, dice, por caminos que no sabía. Si una promesa no le satisface, acuda a la otra. Esquínese guía. Si un gancho le queda grande, otro le vendrá mejor. O alma feliz. O alma feliz, si sea pescado, el gancho no le lastimará, sino que solo le sanará a la misma felicidad con todos los hijos de la promesa. Ahora, promesas incondicionales. Para animar a los pecadores a aferrarse a las promesas, hay quienes enfatizaron la naturaleza incondicional de esas promesas, oponiéndose a las formas crecientes del legalismo, al neonomianismo y al minianismo. Algunos yo creo que conocen este tipo de... Pero Skinner se había quejado ya en 1720 que el Evangelio glorioso estaba muy nebuloso en ese mismo día. Eso es lo que, de alguna manera, amados hermanos, las promesas en que nosotros tenemos que la salvación es eterna. Pero los arminianos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los arminianos? Que la salvación se pierde, ¿cierto? Que la salvación se pierde. Y yo le hice una pregunta, porque puso al tiro el ejemplo de que mandó a Adán y Eva, ¿cierto?, a obedecer, y dijo que allí perdió la salvación porque desobedecieron. Y yo le pregunté, ¿y Adán y Eva están en el infierno? No están en el infierno. Entonces, ¿se pierde la salvación? Obviamente que no. Porque el que cree en Cristo, somos justificados por el Señor. Con términos de legalistia, condiciones y requisitos para venir a Cristo y aceptar las promesas. Él reconoció que los corazones inclinados hacia el legalismo tratan de cumplir la ley u otras condiciones, incluyendo la fe, el arrepentimiento, el lamento y la oración en la espera de complacer a Dios y tener paz. Todas las condiciones de las promesas corren ya por cuenta de Dios. Amén. Los quienes enfatizaban, Cristo cumple todas las condiciones para el pecador y la condición de una promesa se cumple por Dios en alguna otra promesa. En todo caso, Dios cumple los requisitos para los pecadores que vienen a las promesas en fe. De esta manera, ningún pecador puede rechazar cualquier promesa de Dios debido a las condiciones que Él no puede cumplir. Como Rabbi Kiel escribió, no hay ninguna forma condicional en cualquier promesa en la Biblia. Y los arminianos son expertos, hermanos, a poner promesas, hermanos, que tienen que cumplir cuando la Biblia, ¿cierto?, nos declara promesas verdaderas que van a ser cumplidas, ¿cierto?
que pide a un alma de aplicar y sostener la promesa, sino más bien es para atraerla a aceptar la condición o a tomar a Cristo con la condición o a correr a una promesa absoluta donde el cumplimiento de la condición es prometido. Enseñar lo contrario es entremezclar el pacto de obras con el pacto de gracia, o mezclar la ley y el Evangelio de cielo espines. La distinción entre la ley y el Evangelio debe ser protegida como un tesoro. La ley es un precepto, el Evangelio es una promesa. ¡Qué miserables son ustedes, oidores del Evangelio, si no pueden diferenciar entre lo que es Evangelio y que es la ley! Advertía Rab. La ley siempre corre en una vía obligatoria, es decir, en mandamientos, órdenes y amenazas. Pero el Evangelio corre en una vía provisoria. La ley engendra miedo y temor, y el Evangelio engendra esperanza, y felices aquellos, siendo aterrorizados por la ley, son obligados a huir al Evangelio, pues allí reside toda su salvación. Amén, ¿cierto? Séptimo, ya vamos a estar terminando ahí. La fe, ninguna condición para las promesas. Aún la fe no es una condición. ¿Será verdad eso? Porque hay fe falsa que le dije la otra vez, ¿se acuerdan? Claro, yo tengo fe, pero yo me quedo en la casita, hermano. Entonces hay fe falsa. No solamente la fe como la tienen los hipercalvinistas, hermanos, que ellos creen. Esa fe no los va a salvar. Pero no hablemos de la hora para la salvación, sino que con la fe, hermano, con la salvación, nosotros podemos tener santidad y podemos andar en las promesas del Señor. Que es costoso poder explicar eso, ¿cierto? Que no pueden entenderlo, digamos. Es difícil poder hacerlo explicar esto a las personas que básicamente quieren entender el Evangelio solamente por la fe. ¿Por qué? Porque somos salvos nosotros somos por gracia, hermano. Si esto no es el que tiene super fe en esto, es por gracia. Dios te salva por gracia y obviamente Dios te da fe, te da santidad, te da todo el equipo que Él tiene para nosotros. Qué distinto. Los quienes estaban de acuerdo con Robert Israel, quien escribió la fe en Jesucristo en la justificación, no es ni una condición ni un requisito, sino en su mismo acto una renuncia de todas esas pretensiones. Por lo tanto, los quienes escribieron acerca de la gracia de la fe. La fe es uno de los efectos primarios en el elegido cuando sea eficazmente llamado. Como un sello deja su impresión en la cera, así la fe responde al llamado del Evangelio. La fe es el camino del Evangelio dado por Dios, no una condición meritoria por el hombre. La mano receptora de la fe presupone la mano otorgante de Dios. La fe no hace nada más que recibir a Jesús como es ofrecido en el Evangelio, según dice el Catecismo Menor. Conrad escribió: la fe es la gracia más unificadora, nos hace espiritualmente y místicamente uno en Cristo. Con la unión íntima de la fe con Cristo, el creyente con fe tiene derecho a Cristo y toda su obra mediadora. La fe lleva a Cristo y su salvación directo a la casa del alma. Es una gracia orientadora e imperativa, pero en su carácter receptor parece la gracia más sencilla y más humilde, lo más limosnera de todas las gracias. En describir a la mujer que ungió Jesús, Rab escribió: el amor trae el ungüento a la cabeza de Cristo y el arrepentimiento trae lágrimas para lavarle sus pies, pero la fe
no da nada y no trae nada para Cristo, pero está diseñada para un oficio más alto que cualquier otra clase, porque es la mano la que recibe a Cristo y recibe todo de él. La fe no es condicional para el Evangelio, más bien la fe misma es prometida en las promesas de Dios, como el Salmo 110, versículo 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, de tales textos, Ralph decía, son absolutos, es decir, no tienen condiciones que se le agreguen. Si esto no fuera así, nadie pudiese creer. Si la fe fuese una condición, las personas podrían objetar en contra del Evangelio, diciendo, pero no puedo creer. Si la fe no se fuese en sí misma, incondicionalmente prometida, el Evangelio no serían buenas noticias a los pecadores que la acongojan por su falta de fe. Ralph era consciente de que los predicadores como Robert Rollo, Samuel Rutherford y David Dixon hablaron de la fe como una condición, pero él sostuvo la opinión de que cuando lo hacían, no miraban la fe como una condición en el sentido propio de esa palabra. Ralph habría aprobado lo que Robert Sharp más tarde escribiría. Algunos eclesiásticos dignos le han llamado a la fe una condición, quienes estaban lejos de ser la opinión de que eso fuese una condición correctamente llamada, en función de la cual los hombres, según el pacto misericordioso de Dios, deberían tener derecho a la justificación como su recompensa. Intentaron meramente que sin la fe no podemos ser justificados. Esa fe debe proceder a la justificación en el orden de la naturaleza, pero con el término condición es muy ambiguo y se especula para inducir al error a la persona ignorante, debería ser evitado. Según los Skinner, el acto de fe por el cual se recibe a Cristo es un acto que renuncia completamente todas nuestras obras y una rectitud como una condición de la salvación. La fe es la cesación de todo mérito y abandonarse completamente para Cristo y la recepción de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Se arriesga nuestra alma, comprensión, voluntad, afecta y la misma vida en la sangre de Cristo solamente. Los quienes usaron la palabra condición en un concepto cuidadosamente definido. Junto con Andrew Gray enseñaron que algunas promesas tenían condiciones o fueron condicionales. Las promesas condicionales, sin embargo, no se desvían del carácter incondicional del Evangelio. Más bien, una bendición del pacto se liga a la otra como enlaces en una cadena. Hay un orden en las bendiciones del pacto de Dios. La fe es dada como una parte de la promesa de Dios. Luego otras bendiciones son recibidas por la fe a través de las promesas condicionales. Y las promesas condicionales no nos asustan como Malaquías. En Malaquías 4:2 nos dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Deberíamos acudirnos por la fe a las promesas absolutas de Dios, como Juan 12:32. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a obtener la condición de la promesa condicional. Nunca debemos confundir el derecho a creer y el poder para creer, enseñaba Sal. El derecho a creer se basa en la oferta de la gracia y el mandamiento del Evangelio a creer. El poder para creer es el regalo del Espíritu Santo. Así que quiera que crea, acredita su fe a la obra interna del Espíritu como resultado de gracia electiva de Dios. El creyente debe orar así, por la obra del Espíritu. No obstante, como Ralph dijo, esto no quiere decir que el pecador deba sentir el poder del Espíritu para creer,
Cuando el llamado del Evangelio es instado a nuestro corazón, podemos creer sin sentir el poder interno del Espíritu. Tal fe, no es audaz, porque ¿cómo podría ser audaz la obediencia al mandamiento de Dios? Es más audaz decir que un pecador no puede creer, hasta que él sienta el poder para creer. La fe verdadera, por contraste, confiesa: no tengo poder, por lo tanto, huyo de mí mismo hacia Cristo y la palabra de la promesa para recibir su poder. Vamos a dejarlo hasta por aquí, ya se nos avanzó la hora. Bien, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios.